Muy buena tarde, que Dios te bendiga. Hermano y amigo que escucha este programa, El Hombre y la Biblia. Es un programa de Dios para bendecir tu vida, bendecir tu familia y bendecir todo tu entorno. Este es un programa de Dios para bendecir tu familia. El Hombre y la Biblia. Estamos desarrollando estudio bíblico acerca de los tres sistemas de creencia que podemos encontrar en la Biblia. Sistema de creencia falso o falso sistema de creencia. Sistema de creencia religioso es basado en la religión de los escribas, fariseos y ancianos. Sistema de creencia científico es lo que comprobó Moisés, lo que comprobaron los profetas, lo que comprobaron los apóstoles. Tres sistemas de creencia podemos encontrar en la Biblia. Falso sistema de creencia, sistema de creencia religioso y sistema de creencia científico. Dentro del sistema de creencia científico, estamos desarrollando el estudio bíblico titulado Los 6 propósitos generales de la predicación que usa el Espíritu Santo para trabajar en la iglesia. Te recuerdo que el Espíritu Santo es la persona indicada por Jesucristo para dirigir la iglesia, conforme al libro de Juan, capítulo 3, verso 5, y conforme al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, verso 17. Dice la Biblia: de cierto te digo que si no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Pero también dice la Biblia en Juan 14, verso 16, verso 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo es la persona indicada por Jesucristo para dirigir la iglesia. El Espíritu Santo es la persona que representa a Dios en la tierra. No es hombre. Ningún hombre puede representar a Dios en la tierra. Ningún hombre puede dirigir la iglesia en la tierra, porque no puede estar en todo lugar al mismo tiempo ningún hombre. Mas el Espíritu Santo está en todo lugar al mismo tiempo. No importa cuál sea el lugar, Él está en todo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo puede contestar tu petición sin importar el idioma, sin importar el lugar. No importa, el Espíritu Santo puede hacerlo. Muchas cosas que el hombre no puede hacer, el Espíritu Santo lo hace. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es la persona indicada por Jesucristo para dirigir la iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo es la persona que representa a Dios en la tierra. No hay hombre que pueda representar a Dios en la tierra, solamente el Espíritu Santo. Continuando hoy con este estudio bíblico de los 6 propósitos generales que usa el Espíritu Santo para dirigir al hombre, ya hemos desarrollado el propósito general ético-moral. El propósito ético-moral es aquel propósito que se usa para reclamar derechos secuestrados. Los derechos secuestrados fueron reclamados por Jesús. Había muchos derechos secuestrados y Jesús los reclamó. Pero el tono de voz que se usa para rescatar derechos secuestrados no es el mismo tono de voz que se usa
para el propósito general de aliento. Por eso son 6 propósitos generales. Hoy continuamos con lo que es el propósito general de aliento. En el propósito general de aliento el tono de voz es muy diferente, porque en el propósito general ético-moral es para reclamar derechos secuestrados, como por ejemplo Jesús a los escribas, fariseos y ancianos le hablaba duramente usando la palabra hipócrita. A nadie que le digan hipócrita se va a sentir bien. Más Jesús usaba esta palabra hipócrita porque estaba expresándose en el propósito general ético-moral. Ahora estamos desarrollando el propósito general de aliento. Dentro del propósito general de aliento estaremos leyendo en el libro de Mateo. Mateo es un apóstol que escribió acerca de Jesús. Mateo capítulo 5. No sé si tú tienes tu Biblia. Ve buscando tu Biblia. Estaremos leyendo en la Biblia Reina Valera 1960. La Biblia Reina Valera 1960 es una Biblia que fue y es traducida para la predicación. No ha sido traducida para satisfacer los intereses de ninguna religión. Y lo podrás comprobar porque la Biblia Reina Valera en 1960, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Más hay Biblias que no dicen así en ese texto bíblico, sino que dicen: y estos 3 concuerdan. No es lo mismo decir y estos 3 concuerdan a decir que son uno. Biblia Reina Valera 1960. No sé si ya tú la tienes. No sé si ya tú la tienes. Pero estaremos leyendo para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Te recuerdo que esta Biblia Reina Valera 1960 fue traducida para la predicación del Evangelio. No fue traducida para los intereses de las religiones. Aquí en Mateo capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque son fieles y verdaderas. Hemos leído en la Biblia Reina Valera 1960, continuando con el desarrollo de este estudio bíblico titulado El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Anteriormente estuvimos hablando de lo que es una persona pobre en espíritu. Jesús dice: bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando reconozco que soy pobre en el espíritu, le pido al Espíritu Santo que guíe mi vida. Cuando reconozco que soy pobre en espíritu, le pido al Espíritu Santo que me fortalezca. Cuando reconozco que soy pobre en el espíritu, le pido al Espíritu Santo que interprete mi realidad y me haga saber su propuesta. El Espíritu Santo está dispuesto a interpretar tu realidad y a decirte la propuesta que Él tiene para ti. Pero eso es cuando ya conoce al Espíritu Santo. Aquí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy estaremos hablando de este mensaje: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como te había dicho anteriormente, a los 8 días se circuncidaban los niños en el pueblo de Israel. Así hay 8 pasos señalados aquí en Juan, en Mateo, que debe dar todo cristiano. Todo aquel que es cristiano, especialmente evangélico, pentecostés, especialmente en el evangelio pentecostés, todo aquel que pertenece al evangelio pentecostés conoce el Espíritu Santo y sabe que el Espíritu Santo tiene 8 pasos. 8 pasos para trabajar, aparte de los 6 propósitos generales. O sea, el Espíritu Santo tiene 6 propósitos generales más 8 pasos para trabajar con el que es el evangélico pentecostés. Porque nosotros dependemos del Espíritu Santo. No dependemos de personas humanas, sino del Espíritu Santo. Entonces, como dependemos del Espíritu Santo, debemos de mantenernos 24/7 observando los 6 propósitos generales de la predicación y los 8 pasos que usa el Espíritu Santo para trabajar con el evangélico pentecostés, que somos los que creemos en el Espíritu Santo. Aquí se bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Les recuerdo que llorar es una emoción, pero vamos a ver por qué llora la persona. Si llora, porque por la consecuencia de su pecado. Todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Pero muchas veces la persona llora por el pecado que produce consecuencias. Todo pecado te produce alguna consecuencia. Resulta ser que la eternidad convierte al hombre en una persona que necesita siempre ser dirigido por el Espíritu Santo. Y toda persona es eterna, porque existe la resurrección.
porque existe la resurrección, toda persona es eterna. Sabiendo que después de la resurrección, toda persona es eterna, entonces tenemos lo que es el perdón de pecado. Dios te perdona. ¿Para qué? Para que decida con quién va a estar después de la resurrección. Dios te perdona para que decida con quién va a estar después de la resurrección. Porque después de la resurrección, toda persona es eterna. Ahora tú decides con quién va a estar después de la resurrección. Si con Jesús o con el otro llamado Satanás. Tú decides hoy. Tú decides. Después del perdón de pecado, primero Jesús te perdona. Y luego que te perdona, tú decides con quién va a estar en la eternidad. Si con Jesús o con el otro. Porque la resurrección te convierte en una persona eterna. Entonces, por eso he decidido recibir a Cristo como mi Salvador personal y conocer el Espíritu Santo, porque Él es la persona indicada para capacitarme a fin de conseguir en mí el perfil que Dios necesita para estar en su presencia. Dios está buscando un perfil. Dios está demandando un perfil para poder estar en su presencia. Entonces, quien te capacita, quien te instruye, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te instruye para que tú alcances ese perfil que Dios busca de ti. El llorar para Dios es una forma humilde. Cuando tú lloras delante de la presencia de Dios y no lloras por la consecuencia del pecado, sino que llora para que el Espíritu Santo resuelva tu problema, Dios entonces te ayuda. Voy a decirte de una mujer que estaba pasando por una situación difícil y lloraba para que Dios se le resolviera su problema. Recuérdate que Dios siempre está pendiente de ti y te va a contestar tus peticiones, siempre y cuando venga con humildad. En 1 Samuel, capítulo 9, verso 9, encontramos la historia de una persona que lloraba. Vamos a leerlo para que pueda comprender mejor. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diere a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Gloria a Dios. Dios valora las lágrimas tuyas. Dios siempre valora tu lágrima. Dios no se olvida de tu lágrima, pero es cuando tú la derramas en humildad. No cuando tú la derramas por la consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado va a permanecer.
Dios no quita a nadie la consecuencia del pecado. Dios no quita la consecuencia del pecado. Por eso cuando la persona llora a causa de la consecuencia del pecado, Dios no le va a contestar. Pero cuando la persona llora en la presencia de Dios, con humildad, para que el Espíritu Santo resuelva su problema, entonces Dios lo va a hacer. Como lo hizo con aquella mujer. ¿Recuerda lo que estaba pasando? Esta mujer, pero mira la humildad que ella tenía, dijo claro a Jehová. Oye lo que ella dijo a Jehová. Oye lo que dijo. Y aquí, vamos a leerlo desde el 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué tú lloras? No es malo llorar, es bueno llorar porque te desahoga, pero si tú estás llorando a causa de la consecuencia de tu pecado y Dios no te contesta, entonces no te ponga a decir que Dios es malo porque no contesta tu petición. No te ponga a decir que Dios se olvidó de ti porque no contesta tu petición. No te ponga a decir que Dios no te ama porque no contesta tu petición. Revisa en tu interior a ver si tú estás llorando a causa de la consecuencia de algún pecado. Porque si tú estás llorando a causa de la consecuencia de algún pecado, Dios no te va a contestar. Por eso el texto aquí es claro y es preciso. El texto es claro y es preciso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero primero reconocieron al Espíritu Santo en su vida. Vamos a ver cuál es tu lloro. Vamos a ver cuál es tu aflicción. Vamos a ver qué es lo que tú demandas de Dios. ¿Y por qué demanda de Dios? Mira, ella dijo, voy a dedicarte este niño a ti. Se lo dijo a Jehová Dios. Y esa persona es el profeta reconocido con el nombre de Samuel. Entonces, hay que ver cuál es tu aflicción. Muchas personas dicen, Dios se olvidó de mí porque le estoy pidiendo todos los días y no me contesta. Otros dicen, Dios no me ama porque Él no me contesta. Otros dicen, Dios ama a toda la persona menos a mí porque tengo mucho tiempo pidiéndole y Él no me contesta. En esta tarde, yo te digo, revisa tu lágrima. Si son por la consecuencia de algún pecado o sencillamente es un corazón contrito y humillado. Recuerda que Jesús te ama. Recuerda que Jesús está dispuesto a contestar tu petición 24/7. Él no necesita intermediario. Jesús no necesita intermediario. Está pendiente de ti 24/7. Pero, por favor, cuando llore, que no sea por la consecuencia de algún pecado, para pedir al Señor y culpar al Señor, sino que cuando llore sea porque tu corazón está contristo y está humillado,
porque un corazón contrito y humillado, Jehová Dios no lo desprecia. Te hago la siguiente propuesta. Pídele al Espíritu Santo que interprete tu realidad y que te diga qué propuesta tiene Él para ti. Que Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Dios te